Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde o preciosa noche, o sea el día o el tiempo en el cual usted pueda observar o ver lo que es esta enseñanza. Dios les bendiga. Un placer saludarles. Vamos a tratar de hablar un poquito acerca de lo que es de esta festividad, de la cual pues el mundo y la gran mayoría del mundo cristiano celebra, ¿verdad? Por supuesto. Hay que entender precisamente el origen como la base de todas estas fechas o fiestas de las cuales precisamente tienen mucho apego. Cuando usted estudia el área o en el área de jurisprudencia o en el área de leyes, en las leyes hay un principio que dice la costumbre pesa más que la ley. Pues esa misma costumbre que pesa más que la ley es donde se da a cabo lo que es muchas tradiciones en los tiempos de semana mal llamada Santa. Pues ese mismo principio tiene todo y mucho que ver con lo que es con esta festividad de la cual eh, se está celebrando a nivel global, ¿verdad? Que es la Navidad. ¿Por qué es que se celebra la Navidad cuando en la escritura misma no tiene base? Y por sobre todo, hay muchas personas que están malinterpretando las escrituras, relacionándolas con lo que es con las fiestas bíblicas, cuando no tienen nada, ni se acercan en lo que es en nada, lo que es que ver. A la luz de las escrituras, precisamente en Levítico capítulo 23, hay 7 acontecimientos muy precisos de los cuales el Dios del cielo le encarga a su pueblo. De de esos 7 acontecimientos, tiene todo y mucho que ver precisamente con las fiestas bíblicas. A la luz de las escrituras, en Levítico 23 aparecen precisamente 3, o con sus preparativos necesarios. Por ejemplo, aparece la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta de los panes sin levadura no iniciaba sin antes comenzar con la Pascua, que es el sacrificio del cordero, del chivo expiatorio o del carnero. Luego entraban lo que son los preparativos para lo que es la segunda fiesta, que es el Pentecostés o el Shavuot, conocido en el hebreo, en el griego es Pentecostés, o la fiesta de los 50 días. El preparativo tenía que ver con las primicias. ¿Sí? En medio de la fiesta de los panes sin levadura, se empezaban a dar las primicias. Eso está en Levítico 23. Para usted que le gusta leer las escrituras, se lo recomiendo. Al entregar las primicias, se empezaban a contar 50 días en adelante para llegar a la fiesta de los 50 días o la fiesta de las 7 semanas. 7 por 7, 49 más 1, 50. A eso se refiere el Pentecostés o la fiesta de los 50 días. Sí, esa es la segunda fiesta que aparece en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La fiesta del Pentecostés. Luego entramos a los preparativos para la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos no inicia sin antes lo que es con el sonar de las trompetas, que es el primer día del séptimo mes, el cual estamos hablando precisamente entre el, la mitad de septiembre y la mitad de octubre, ¿verdad? Que ahí empieza lo que son el séptimo calendario bíblico y agrícola con respecto y con relación a las fiestas. El primer día del séptimo mes inicia con el sonar de las trompetas. 10 días después vamos con lo que es el Yom Kippur o el Día del Perdón. Sí, 5 días después del Yom Kippur se celebra lo que es la fiesta de los tabernáculos, o de las chozas, o del Sukkot, o del azúcar, en plural como en singular. Esas son las únicas fiestas que la Biblia marca con relación a lo que es el parámetro o la agenda bíblica que Dios estableció a través de su palabra. Esas mismas fiestas usted las puede ver que Jesús las celebró, sí, la Pascua, y justamente que tiene que ver con la cena del Señor, va de la mano con ello. Pablo lo enseñó en 1 Corintios capítulo 11, lo recalca nuevamente Pablo. Pero volviendo al punto, solamente son 7 acontecimientos que tienen que ver con las 3 fiestas principales, de las cuales el mismo Señor en Deuteronomio capítulo 16, versos 16 y 17 le encargó a su pueblo. 3 veces al año subirán lo que es a Jerusalén a celebrar esas 3 fiestas, tomando en cuenta lo que es en sí sus preparativos. Todas las fiestas tienen que ver con el área agrícola.
y enfocados principalmente con una muestra de agradecimiento al Dios del cielo por lo que Él les había dado a su pueblo. Muy distinto el concepto religioso que las culturas de aquel entonces tenían alrededor de Israel, por ejemplo, los cananeos, los heteos, los filisteos, los egipcios, los de Mesopotamia. Todos ellos tenían también fiestas y costumbres que tenían que ver con una muestra, oiga bien, como una muestra de pago a sus dioses, porque la creencia de esas religiones o culturas paganas, la creencia de ellas es que los dioses se habían creado a los seres humanos como en forma de esclavos. Usted lo puede ver lo que es en un libro conocido como Los Paralelos del Antiguo Testamento. Y por supuesto también hay mucha información en cuanto a Mesopotamia y lo que son mitos y leyendas del tiempo antiguo. Usted puede ver claramente el concepto religioso que ellos tenían en cuanto y en relación a la razón por la cual esta gente entregaba diferentes tipos de ofrendas a sus dioses. Era por el simple hecho de que sus dioses los habían creado, según ellos, ¿sí? O la asamblea de dioses que ellos tenían en diferentes culturas paganas, los habían creado con el propósito de ellos ejercer o hacer las cosas tipo y como esclavos nada más. Muy distinto el concepto por el cual Dios elige a su pueblo para poder ofrendarle o darle a su Dios una muestra de agradecimiento a través de todo lo que Dios les había dado o le da a su pueblo ya estando en la tierra prometida. Habiendo dicho eso, a la luz de las Escrituras solo son 7 acontecimientos, muy aparte de lo que se le agregó más adelante que tiene que ver con el Hanukkah, ¿sí? O la fiesta del Purim y Tumim, muy distinto a lo que es la fiesta de Esther. Esos son otros dos acontecimientos que conforme el tiempo pasa o la historia pasa se les agrega. Pero enfoquémonos en lo que es el Levítico 23, el cual muestra el calendario bíblico y digo como tal. Y el porqué claramente lo enseña lo que son las Escrituras. Al terminar lo que es esta enseñanza podemos dialogar y platicar con mucho gusto. Pero permítame dar lo que es esta enseñanza y estos detalles. La pregunta es, ¿por qué es que si la Navidad es bíblica, por qué es que la mayoría da bases o da fundamentos que no tienen nada que ver con lo que son los conceptos bíblicos? ¿Por qué razón? ¿A qué se debe? Habiendo tanta evidencia precisamente histórica, cultural, arqueológica, ¿sí? Y otros tipos de ciencias que podemos encontrar. ¿Por qué es que habiendo tanta evidencia, principalmente de todo tipo de lo que es en sí científica, por qué es que habiendo tanta evidencia, por qué estos youtubers y famosos y no famosos defienden tanto lo que es la Navidad cuando no tiene base bíblica y cuando no tiene nada que ver con lo que es el nacimiento de Jesús? Claramente está que el nacimiento de Jesús no fue en invierno, no fue en un tiempo donde había nieve, no tiene nada que ver con eso. Pero ¿por qué es que muchos de ellos evaden lo que son estas evidencias? ¿Por qué el miedo? Antes que nada tienen que entender que en los últimos días, los cuales estamos ahora, a la luz de las Escrituras mismas se va a levantar 2 tipos de iglesias. La iglesia pagana o la iglesia prostituta, la que está vendida con el sistema, va de la mano del sistema y se rige de acuerdo a lo que es el sistema como tal. Esa es la iglesia prostituta, la iglesia pagana, ¿sí? La cual defiende a capa y espada lo que es en sí argumentos que el mismo sistema le ha enseñado y lo ha adoctrinado. La iglesia pagana. La iglesia pagana le permite de todo, hacer de todo y aún mezclar fiestas y costumbres y tradiciones que no tienen nada que ver con las Escrituras mismas. Pero también a la luz de las Escrituras vamos a poder ver lo que es una iglesia que trata de guardarse para su rey o para su amado. Esa iglesia precisamente es la iglesia fiel y verdadera, la cual precisamente su anhelo más que todo es esperar a su amado en una forma fiel hasta que Él venga. La fidelidad antes que nada. No hablamos de perfección ni religiosidad por el estilo, no, hablamos de una fidelidad a su amado a través del conocimiento de las Escrituras. La Biblia es clara. Enseña precisamente quiénes son los que es la iglesia pagana y es la que pisotea las mismas Escrituras. Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado en la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad en el original griego significa anomía, viene del griego anomos. Anomos tiene que ver con leyes.
Anomía tiene que ver con lo que es la práctica precisamente de ello, pero entendiendo de que la palabra maldad tiene que ver con pisotear lo que es en sí la ley. Esto es lo que está marcando últimamente. Toda iglesia pagana, toda iglesia vendida al sistema, toda la iglesia falsa de los últimos días va a tener apariencia de piedad, va a tener apariencia de sana doctrina, pero en esencia y con sus costumbres y prácticas va a negarla, mezclando cosas y costumbres que no son nada que ver, no tienen nada que ver con las escrituras mismas. Eso hay que tenerlo muy en claro. Ahora, también Jesús dijo a aquel grupo de personas que profetizaban también, predicaban la palabra, hacían milagros y hacían cualquier tipo de cosa. Y le decían, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, Señor. El Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad allí es idéntica a la de Mateo 24:12, y en Mateo 7 es idéntica a la palabra cuando habla y dice anomía. La palabra maldad tiene que ver con hombres y mujeres que pisotean lo que es en sí la ley divina, la ley escrita. Al no entender la definición de lo que es la ley escrita con la ley oral, se han cometido los grandes errores y las grandes malas interpretaciones de las cuales tenemos ahora en día en el ambiente evangélico cristiano. ¿Por qué razón? Porque cuando la Biblia habla y Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, claramente hay que entender a qué tipo de ley se refiere Pablo. La mayoría de diccionarios, comentarios o Biblias de estudio o comentarios bíblicos claramente, oiga bien, claramente enfatizan a la ley de Moisés y violan, pisotean e ignoran lo que es en sí la ley de Moisés. La pasan por alto cuando Pablo no está hablando nada acerca de la ley de Moisés, sino que se está refiriendo más que todo a la ley oral, la cual le habían prefabricado el movimiento judaizante del segundo templo. ¿Cómo surgió? Para ello tenemos que estudiar lo que es el panorama del Antiguo Testamento en cuanto tiene que ver las costumbres y prácticas paganas y cómo cuando Judá viene de Babilonia empieza a prefabricar lo que es en sí todas las enseñanzas de la ley oral que tienen que ver o iniciando con lo que es el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, la Mishnah, el Midrash y otro tipo de comentarios de los cuales se vienen creando a la luz de los 400 años de silencio, para poder llegar a lo que es el Nuevo Testamento y en donde precisamente se ponen ya en práctica en todo el Nuevo Testamento. Por eso que cuando entramos en escena, vemos entrar en escena a Jesús. Jesús claramente dice, yo no he venido a abrogar, violar, pisotear o eliminar lo que es la ley, sino la ley y los profetas, sino a cumplirla. ¿Cuál ley? La ley escrita, la ley divina, la cual tiene todo y mucho que ver con convivencia entre unos con nosotros conforme y lo que Dios determina a través de su palabra. ¿Por qué razón Jesús viene hablando acerca de la ley escrita? Si se supone que habían grupos que enseñaban la ley. Pero es que hay que entender algo. La ley que todo el movimiento judaizante del segundo templo o que aparece en todo el Nuevo Testamento, que surgieron en los 400 años de silencio, oiga bien, precisamente esta ley oral tiene que ver con los libros antes mencionados, la Mishnah, el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, el Midrash y todos otros libros que aparecen o que van apareciendo en ese transcurrir de los 400 años de silencio hasta llegar hasta la era de Cristo o hasta la era cristiana. Claramente podemos verlo a la luz de la historia o el contexto cultural. Eso enseña el contexto cultural. Por esa misma razón, cuando hablamos precisamente de lo que Pablo dijo, cuando dijo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo se estaba refiriendo que ya no estábamos, le estaba enseñando a los Gálatas que ya no estamos bajo un legalismo extremo que todo el movimiento judaizante había creado. Y este legalismo extremo tiene que ver con mandamientos de hombres, doctrinas y mandamientos de hombres o tradiciones de los ancianos, los cuales Jesús mismo a través de la ley escrita los derribó. Por eso el conflicto de Jesús con todos los religiosos del Nuevo Testamento, ¿sí? O de los 4 evangelios. Jesús nunca estuvo en contra de la ley divina o de la ley escrita, sino que más que todo de la ley oral, de la que todo el movimiento judaizante creó. Es por eso que definiendo la palabra judaizar o judaizante, judaizar es enseñar costumbres, mandamientos y dogmas de hombres
o imponer esos dogmas de hombres a todos los pueblos gentiles o paganos para que vengan al conocimiento del Dios de los cielos. Esas son lo que es judaizar. No tiene nada que ver lo que es con la ley escrita. La ley escrita no es impuesta. La ley escrita tiene que ver con, oiga bien, con enseñar lo que es en sí el carácter santo y moral de nuestro Dios para una mejor convivencia entre unos con otros y principalmente dar a conocer el carácter de nuestro Dios. No para salvar a nadie. La ley escrita no ha salvado y no va a salvar a nadie. Eso estamos claros de ello. Pero sí es y permite tener lo que es en sí un lineamiento de cómo poder comportarnos los unos con los otros y principalmente conocer y entender cómo y tiene que ser la relación entre Dios y nosotros. Habiendo dicho eso, esa definición de judaizante, judaizante, aquel que enseña esos mandamientos de hombres o los impone como tal. Judaizar es enseñar esos mandamientos de hombres que fueron creados entre medio de los 400 años de silencio hasta llegar a lo que es el tiempo de Cristo. Hay un libro que se llama el Panorama General del Antiguo Testamento, para los que les gusta estudiar, ¿verdad? Muy bueno. También está lo que es el periodo intertestamentario, donde habla lo que es en sí de la independencia de los macabeos y cómo todo lo que es el imperio griego quiso intervenir en cuanto a su cultura y enseñar todo lo helenizante en esa cultura, lo cual todo ese grupo de macabeos, judíos principalmente, no estuvieron de acuerdo a aceptar. Ok, habiendo dicho eso, definimos otro concepto que tiene que ver con pagano. ¿Qué es pagano? Voy a traducir lo que es esta palabra pagano por la sencilla razón de que hay algunas interpretaciones o definiciones de pagano de algunos youtubers o de algunas personas principalmente que como que no conocen lo que es la definición de las palabras e interpretan las cosas de acuerdo a su modo cuando no tiene nada que ver una cosa con otra. Observe la definición de la palabra pagano. La palabra pagano viene del griego, del latín paganus, ¿sí? Que se tradujo como, o se entendía como campesino, como aldeano. Y sus creencias religiosas o sus enseñanzas o doctrinas o devociones eran netamente politeístas. ¿Sí? ¿En qué consiste lo que es sus creencias politeístas? Ese es un pagano. Sus creencias politeístas. ¿Pero qué es politeísta? La palabra politeísta tiene que ver con la adoración. Oiga, ven, con la adoración que ellos tenían, en la cual estaba inclinada a muchos dioses falsos, tanto locales como geográficos, ¿sí? Tanto del pueblo común como de la élite. Cuando usted va en el área arqueológica y empieza a investigar lo que es las ruinas arqueológicas que cada lugar tiene, usted se da cuenta y le va a conocer un dato muy importante que tiene que ver cómo ellos en su localidad tenían lo que es una adoración para el ámbito común, pero en el ámbito de las pirámides o de las grandes ruinas arqueológicas, eso era dedicado para la élite, para el grupo más poderoso, los cuales también realizaban sus prácticas o rituales en esos lugares. Aún en esas culturas hay una división entre sus creencias y sus prácticas politeístas, tanto para un grupo común, un pueblo común, como para los de la élite. Observe. Y esas costumbres o tradiciones eran tan visibles, oiga bien, o esa adoración era tan visible y era manifestado a través de sus costumbres, fiestas relacionadas a la naturaleza, sí, y sus ancestros y su cultura precisamente, o pueblo, sí, precisamente entendiendo que la adoración de ellos no era exclusiva, o sea, ellos no exigían la adoración a un solo Dios, sino que esa adoración incluía prácticas o adoración a otros dioses a través de prácticas netamente con sexo ritual. A eso se le entiende y se le conoce como pagano, de acuerdo a lo que es a la RAE, a la Real Academia Española, la cual define lo que es esta palabra como pagano. En cuanto a la palabra griega pagano, Pablo nos enseña y nos da una definición de ello. Si a usted le gusta profundizar en las escrituras, le recomiendo que investigue. Y no me crea a mí, váyase a la investigación. 1 Corintios 12:2, Pablo le dice a los corintios: cuando erais gentiles,
La palabra gentil en el original griego ahí es alguien no judío o no nacido en Israel, se puede entender como tal, como el diccionario, pero sus prácticas netamente paganas. Es por eso que alguien que es gentil, o la definición de la palabra gentil, es alguien que su cultura, sus prácticas y su adoración tiene que ver con dioses paganos. Esa es la definición de la palabra gentil. Cuando Pablo dice, cuando erais gentiles, la palabra gentil del Strong 1484, sí, para los que les gusta leer y investigar, no me crea a mí, váyase a lo que es el Strong. Sí, 1 Corintios 12:2, cuando Pablo dice, cuando erais gentiles, la palabra gentil viene del griego etnos, que significa raza, tribu foránea, alguien no judío o no israelita, y usualmente, oiga bien, por implicación pagano. O sea, una persona o pueblo no israelita y que no es judía o judío, pero que sus creencias y sus cultos eran dedicados a dioses falsos. Todo eso tiene que ver con la definición de la palabra pagano. ¿Me explico? Esta es la definición técnica en cuanto a lo que es esa expresión o esa palabra pagano. Porque hay algunos youtubers famosos y no famosos que les gusta engañar y mentir a la gente, que son parte de un movimiento de una iglesia prostituta, ¿sí? Porque si su iglesia practica o enseña que hay que practicar la Navidad sin problema alguno, déjeme decirle que está en la iglesia prostituta. Está en una iglesia prostituta. ¿Me estoy dando a entender? Sí, la iglesia prostituta tiene una cualidad. Mezcla costumbres, prácticas y culturas y aún enseñanzas de otros pueblos sin problema alguno. Eso tiene un nombre, el cual vamos a definir ahorita también. ¿Sí? Me estoy dando a entender. Una vez entendiendo prácticamente lo que es la definición de la palabra pagano, ¿sí? Una vez entendiendo la definición de esa palabra pagano, vamos a entender de que la definición que algunos mentirosos están dando no tiene nada que ver con lo que es la palabra de acuerdo como es definida. Digo esto porque hay gente que dice, si usted ocupa TikTok, TikTok fue creado por paganos, pues usted es pagano. Esa definición es muy vaga. Seamos serios en cuanto al estudio, por favor. No seamos tan vagos en cuanto a las definiciones que damos. Digo esto porque hay otra gente que dice, si usted usa corbata, la corbata fue creada por paganos, pues usted también es pagano. Volviendo a lo mismo, seamos serios en cuanto al estudio, por favor, y a las enseñanzas o a los comentarios que podamos hacer a través de estos medios. ¿Por qué? Porque de todo ello vamos a dar cuentas. Eso no lo dude. Sea que habló la verdad, sea que habló la mentira, o sea que habló algo mezclado de verdad con mentira, vamos a dar cuentas también. Así que, por favor, seamos serios en cuanto al estudio, porque hay un montón de gente que, como gato panza arriba, defiende lo que es una enseñanza que no tiene base bíblica. Y por si fuera poco, da bases de los mal llamados padres de las iglesias, en donde, oiga bien, en donde ellos aseguraban que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, lo cual no tiene base bíblica. Los comentarios de estos mal llamados padres de la iglesia no son la base autoridad, no son la verdad absoluta, que quede bien claro. Porque muchos de ellos, las definiciones que dieron acerca del nacimiento de Jesús, tenía que ver con supersticiones, está comprobado. Supersticiones, de lo cual no tiene nada que ver con las escrituras mismas. De esos mal llamados padres de la iglesia, aclarando, ellos no son la verdad absoluta, que quede claro. Si en la escritura aparece que hay que hacerlo, hagámoslo. Pero si no aparece, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Porque esto no es un juego, que quede claro. Una vez dicho o aclarado la palabra pagano, o la definición de la palabra pagano, bueno, yo repito, porque unos dan definiciones tan vagas y tan absurdas que no son serias en cuanto al estudio, solo son youtubers que lo que quieren nada más es dinero y puntaje, ¿verdad? Que quede claro. No son predicadores tampoco, no son pastores tampoco. Si su pastor promueve la Navidad, si su pastor le avala la Navidad, si su pastor está de acuerdo con la Navidad, que no tiene nada que ver con las escrituras, le está enseñando sincretismo religioso.
Y el sincretismo religioso es una mezcla de los santos con los paganos. Esa es evidencia clara de que esa iglesia es prostituta. Es una evidencia de la iglesia falsa o de la iglesia prostituta de los últimos días, que quede bien claro. Dicho entonces la definición de la palabra religioso, vamos con la otra definición de la palabra sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? La RAE, la Real Academia Española, define la palabra sincretismo religioso como es la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones o la mezcla de un sistema filosófico que concilia, o sea, que se ajusta a doctrinas diferentes mezclándolas con la religión, o sea, con el Santo Evangelio. Traduciéndolo de una forma tan sencilla. Sincretismo religioso, que es lo que es la Navidad. La Navidad no es otra cosa más que sincretismo religioso. Si su pastor no le está diciendo la verdad, que es un sincretismo religioso, su pastor está vendido al sistema. Y no solo está vendido al sistema, sino que también es parte de la iglesia prostituta de los últimos días que se va a levantar. En los últimos días se va a levantar dos tipos de iglesia. La iglesia fiel y verdadera, que va a estar dispuesta a que lo pelen vivo hasta dar la cabeza, sí, por Cristo. Y la iglesia prostituta, la que está arrodillada ante la gran ramera porque depende de la gran ramera, punto. Dos iglesias muy diferentes. Una con apariencia de piedad, pero con su enseñanza y su práctica lo niega. Y otra que no es perfecta, pero está tratando y buscando la forma de alcanzar lo que es en sí la perfección a través de el conocimiento y la puesta en práctica de la palabra misma. Ahora, una forma sencilla de la definición de la palabra sincretismo religioso es la fusión o la unión de diferentes creencias, prácticas y costumbres. Estas son las fiestas de invierno, oiga bien, fiestas de invierno, ¿sí? Prácticas y costumbres religiosas, generando un nuevo sistema de pensamiento religioso, que acaso no es lo que están generando todo este tipo de gente con lo que están promoviendo la Navidad. Un nuevo sistema de pensamiento religioso es lo que han creado. La Biblia jamás ha enseñado, oiga bien, nada que ver lo que es con mezclas o costumbres religiosas paganas, jamás. En todo el Nuevo Testamento, ni uno de los apóstoles enseñó nada de la Navidad, ni, oiga bien, ni avalar las prácticas y costumbres paganas en ningún momento. ¿Sí? Ni Jesús, ni Pablo, ni los apóstoles. Pablo mismo, dado que defiende mucho a Pablo, otra noticia, Pablo no es la verdad absoluta, que quede claro. Y Pablo lo que estaba enseñando era lo mismo que enseñó Jesús, lo mismo que enseñó los apóstoles, lo mismo enseñó Pablo. Y cuando Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios, claramente para los que estudian la Biblia y los que conocen un poquito la historia, se van a dar cuenta de que cuando Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ahí claramente Pablo se estaba enfatizando a todo el Antiguo Testamento, a la ley, a la Torá y lo que es a los ¿cómo se llama? A los libros proféticos y a los libros de sabiduría o poéticos también, a todo el Antiguo Testamento, a la Tanaj, conocida comúnmente. Pablo claramente estaba enseñando, cuando dice toda la escritura inspirada por Dios, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Por favor, ¿en qué cabeza cabe que Pablo estaba negando la ley? Hechos 20, Pablo reúne a los ancianos y le dice, es necesario que me vaya a Pentecostés porque si me es posible celebrar y estar allá en la fiesta de Pentecostés. Pablo, como los apóstoles, Hechos capítulo 2, como Hechos capítulo 20, Pablo está celebrando la fiesta de Pentecostés en la gracia, entendiendo que las fiestas bíblicas no han pasado de moda como algunos son tan atrevidos, tan arrogantes. Apariencia de piedad, pero son tan arrogantes y dicen esas fiestas quedaron obsoletas. ¿En qué cabeza cabe? ¿Dónde dice la Biblia? Si Pablo también las practicaba. Hechos 20 lo dice claramente. Hechos 21, Pablo está en Jerusalén y está practicando precisamente lo que tiene que ver lo que es en sí la fiesta de Pentecostés. Y para que los demás hermanos precisamente, oiga bien, le creyeran, Pablo tuvo que hacer el voto nazareno. ¿En qué consiste el voto nazareno? El voto nazareno consiste en dos partes. Primero, que tenían que dejarse crecer el cabello para los que se habían guardado, los que se estaban guardando
Segundo, pero se había tocado algún cuerpo de algún muerto, tenía que raparse el cabello y por supuesto purificarse lo que es en sí con la ceniza de la vaca roja. Hechos capítulo 20 dice así de esta manera, 20:16 del libro de los Hechos dice así, porque Pablo se había propuesto a pasar de largo a Éfeso para que detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 20:16 del libro de los Hechos, para usted que le gusta leer Biblia. Si no le gusta leer Biblia y solo alegar algo que no tiene base bíblica, pues no hablemos. Hechos 21, del verso 17 en adelante, dice Pablo: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se eran reunidos todos los ancianos. ¿A dónde es que estaban reunidos? Pues lógicamente estaban reunidos en una región dentro del templo. Se lo voy a seguir leyendo. Los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, a Pablo, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Oiga, pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablito, mire lo que le están diciendo a Pablo, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Qué es apostatar de la ley o apostatar de Moisés? Oiga bien, diciéndoles que no se circunciden, mire, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Aquí las costumbres tienen que ver con fiestas bíblicas, las fiestas bíblicas. Observe, que hay pues, la multitud se ha reunido de cierto porque oirán que has venido. Le están diciendo a Pablo, que hay pues. Verso 21-23 de Hechos. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, ¿sí? Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, ¿sí? Para que se rasuren la cabeza. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, ¿sí? Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que, Pablito, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Sí, la ley de Cristo nos enseña a amar la ley escrita, la ley de Dios como tal. Esa es la ley del Espíritu. Porque de lo contrario, el Espíritu Santo no va a ir en contra. El Espíritu Santo no va a ir en contra de lo que es la ley escrita. Solo el espíritu del anticristo va en contra de la ley escrita como tal. Y por supuesto, la iglesia pagana, la iglesia apóstata de los últimos días, la iglesia prostituta, tiene prácticas religiosas, costumbres religiosas y por si fuera poco, apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Claramente Pablo está obedeciendo lo que es en sí la ley misma. Aún sí, es que entendamos, la ley no es para salvar a nadie y no ha sido para salvar a nadie. La ley que tiene que ver con mandamientos de vida es para saber comportarnos como tal, de la manera como Dios quiere que nos comportemos, tanto para con Dios como para con los demás, unos con otros, para ellos. Y cuando usted ve las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo están llenas de mandamientos de la ley escrita como tal. Vuelvo y lo repito, cuando Pablo dice ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, la ley a la cual se está refiriendo Pablo ahí no es la ley escrita sino la ley oral, la que todo el mundo o el movimiento judaizante creó en el periodo de los 400 años de silencios. ¿A dónde está eso? Periodo intertestamentario. ¿A dónde más? Panorama general del Antiguo Testamento. Léalo y dése cuenta. Observe. Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo
Hechos capítulo 27, verso 9, el apóstol Pablo hace mención de un ayuno. Observe. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Cuál ayuno? ¿A qué ayuno se refiere Pablo? Cuando usted se va al original griego, o al griego como tal. La palabra ayuno ahí a la cual Pablo se está refiriendo es el ayuno del día del Yom Kippur. Sí, para los que les gusta estudiar Biblia, váyase al Strong. El Strong le enseña de que cuando Pablo está hablando aquí del ayuno se refiere al ayuno del Yom Kippur. No es porque no tenía nada que comer, por eso que estaba aguantando hambre. Momento. A las evidencias me remito, váyase al original. Y Pablo está hablando del ayuno del Yom Kippur. No está hablando de otro tipo de ayuno. ¿Cuál es el Yom Kippur? El día precisamente, oiga bien, el cual tenía que ver con los preparativos para la fiesta de los tabernáculos. Pablo, el apóstol Pablo de las Escrituras, no el apóstol Pablo romano, del cual han tergiversado y malinterpretado y han dividido, diría no. El apóstol Pablo de las Escrituras claramente enseña acerca de que él, aún dentro de la gracia, estaba practicando las fiestas bíblicas como tal. Entendiendo que las fiestas bíblicas tienen un enfoque profético, porque los primeros 4 acontecimientos se cumplieron en la persona de Jesús en carne propia, pero hay 3 acontecimientos más que no se han cumplido y que si Jesús cumplió los primeros 4 acontecimientos a pie de la letra de acuerdo al calendario bíblico, Jesús va a cumplir los otros 3 al pie de la letra de acuerdo al calendario bíblico, y Jesús no se puede contradecir. Digo el Jesús de las Escrituras, no el Jesús romano, el cual se ha prefabricado todo el mundo cristiano, católico y precisamente jesuita. No me refiero a ese mundo. No me refiero a ese Jesús, me refiero al Jesús de las Escrituras como tal. Oiga bien, dicho en pocas palabras, sincretismo religioso, volviendo a lo que es la definición de la palabra sincretismo religioso. Oiga bien, te lo repito nuevamente, sincretismo religioso es la inclusión o unión de diferentes creencias, prácticas y costumbres religiosas, generando un nuevo sistema de pensamiento religioso. Mezclas de tradiciones indígenas, africanas, celtas en el mundo cristiano. O sea, si usted está en su iglesia donde le enseñan a practicar lo que es la Navidad es un sincretismo religioso. ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es una práctica que tiene origen oculto y pagano. Evidencias históricas, culturales y religiosas. Si hay suficiente más evidencia religiosa, cultural e histórica de esta gente que defiende la Navidad, ¿por qué huyen a las evidencias históricas o a las evidencias científicas? ¿Por qué le tienen tanto miedo? Sencillo, están vendidos en el sistema. La religión los tiene pisoteados. Y el mundo o la gran mayoría de iglesias evangélicas, no todas, pero la gran mayoría de iglesias evangélicas, cuando están practicando la Navidad, que tiene origen oscuro y pagano, ¿sí? De prácticas politeístas, y al mezclarlas con las prácticas santas del Evangelio, están haciendo un sincretismo, una mezcla de los santos con los paganos. Si su pastor, si su iglesia o su movimiento religioso le dice, no es malo practicar la Navidad, practique la Navidad, oiga bien, le está enseñando sincretismo religioso. Le está enseñando un sincretismo religioso. Es una mezcla de los paganos con los santos. Jesús nunca hizo eso. Pablo, el de las Escrituras y sus cartas paulinas, jamás hizo eso. Los apóstoles jamás hicieron eso. Roma sí lo hizo. Entonces, ¿a quién le obedece mucha iglesia evangélica? Mucho sistema religioso evangélico. ¿A quién le obedece? Al dogma que pesa más que las Escrituras mismas. Veamos algunos ejemplos de adoración pagana en el tiempo antiguo. Antes que naciera Jesús, el culto o adoración, conocida como el día más corto del año en invierno, ¿sí? O sea, acabamos de pasar el 21 de diciembre, conocido como el solsticio de invierno,
¿Sí? Oiga, ven, en este solsticio de invierno tenía que ver con el día más corto del año y en donde hacía ver que los días iban a empezar, oiga, ven, o en donde después de este día el sol parece detenerse y empieza a cambiar de posición y los días se vuelven más largos de lo normal. Se llama el día en que el sol renacía, ¿sí? Y este día era el cumpleaños del dios Sol, el 25 de diciembre. Inicia con el 21, pero luego se pasa lo que es, o lo pasa, mejor dicho, todo lo que es el culto romano, el imperio romano, lo pasa al 25 de diciembre. Pero el 25 de diciembre se marca como tal, como el día del cumpleaños del sol. Pero por si fuera poco, las evidencias históricas y científicas también nos muestran de que en primavera había también un culto al sol. Pero es que ese culto al sol de primavera tenía que ver con el culto a la diosa madre. Luego, en primavera, luego en invierno se pasa al culto del sol, o sea, al culto al hombre o al dios más predominante de muchas de las culturas de las cuales vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, Amon-Ra, el dios sol egipcio, en el templo de Karnak. Ese día, la luz del sol entra por una ventana y brilla sobre su rostro precisamente para darle a conocer a su pueblo que aún las fuerzas de la naturaleza estaban a favor y bajo el dominio de ese dios conocido como Amon-Ra, el dios sol egipcio. Vuelvo y lo repito, History Channel tiene lo que es un documental en cuanto al culto al sol, en donde los emperadores romanos justamente hasta crearon capillas o templos en donde tenían un agujero en la parte superior de lo que es del techo, o en el techo mejor dicho, ¿sí? Valga la redundancia, ese agujero en el techo, y lo ponían en una dirección tan adecuada para que cuando el sol pegara o se moviera a tales horas del día, el sol pegaba justamente en la cara o en todo lo que es el cuerpo del emperador cuando entraba en una de las puertas principales para darle a conocer al pueblo que aún la naturaleza estaba bajo el poder o el dominio de los emperadores. Gran mentira. Pero volviendo al punto, oiga, muchos dicen que la iglesia romana católica, ¿sí?, como el cumpleaños de Cristo, este día ya se celebraba en todas las culturas antiguas y en sus religiones paganas y oscuras. ¿Por qué paganas? Porque sus cultos son a diferentes prácticas de dioses falsos. Al mezclar esas prácticas en los santos se vuelve un sincretismo. Eso es pagano, mezcla con sincretismo religioso. A eso se le llama la Navidad. Aclara esto por las definiciones tan vagas que algunos, yo no sé si están jugando, o bueno, se entiende que es para ganar más puntaje, ¿verdad? Porque yo creo que el dinerito como que los mueve bastante y sacan un montón de videos promoviendo la Navidad. Oiga bien, defendiendo la Navidad sin base bíblica. Por favor, no estemos jugando a defender una mentira o un sincretismo religioso. ¿Sí? Digo esto porque mucha gente defiende un sincretismo religioso y dice, nosotros le celebramos a Cristo, no a otro Dios. Permítame, si celebramos a Cristo queremos, vamos a la historia como tal y veamos el día en que en verdad nació Jesús, y de eso ya vamos a hablar. Pero volviendo al punto, el culto al sol tenía que ver con este patrón, principalmente de adoración y culto al Dios Sol. También existe después de Cristo. Pero si nos vamos al antiguo tiempo, vamos a ver de que los sumerios, los asirios, sí, precisamente todas las culturas paganas del tiempo antiguo, los egipcios, los sumerios, los babilonios, principalmente los cananeos, tenían el culto al Dios Sol en donde le daban más realce a Baal. Pero no me voy a meter en eso ahorita porque es muy amplio y hermoso ese tema. Pero volviendo al punto. Después de Cristo, templos mayas, incas, olmecas y aztecas, oiga ven, todos estos cultos en todas estas
etnias o en todas estas tribus, todos ellos orientados al culto del dios Sol en invierno, principalmente el 25 de diciembre. Ya vimos Amun-Ra en una región de Egipto, ¿sí? Había 5 regiones muy importantes y muy fuertes en Egipto, donde cada uno de ellos tenía un dios principal y siempre tenía que ver con el culto del sol. Ya vimos Amun-Ra, pero también los egipcios al dios Sol le llamaban también a Horus, hijo de Isis, la diosa madre. Horus, precisamente, el hijo que nació el 25 de diciembre. Los griegos principalmente también, ven, al dios Sol le llamaban Eón, E-O-N, Eón, hijo de la diosa virgen Core, C-O-R-E, que nació también el 25 de diciembre. Oiga, Egipto, vimos 2 localidades, sí, los griegos, vimos los 2 localidades, una localidad, lo que es en cuanto a los griegos, sí, los mayas, los aztecas, los incas, los olmecas, todos ellos tenían el culto al dios Sol. Y arqueológicamente se ha comprobado el culto al sol, al dios Sol, en todas estas culturas. Entonces, el contexto histórico, cultural, arqueológico, científico, por decir de otra manera, muestra la verdad con evidencias claras que el culto al sol y su fiesta del 25 de diciembre al 1 de enero era lo que más prevalecía en estas culturas. Los griegos le llamaban a esa, oiga bien, a esa semana la fiesta de las calendas, de donde viene la palabra calendario. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el calendario? El culto tanto al sol, pero con una definición de la diosa madre, que es la diosa luna también. Los romanos llamaban a esa semana la fiesta de Saturno, o la Saturnalia. ¿Sí? En honor a Saturno, los romanos, pero era mezclado precisamente con el culto griego a Dionisio y el culto Baco en toda esa fiesta que tenía que ver con el espíritu del alcohol. Por eso que no es casualidad que la Navidad, y justamente en este tiempo, es lo que más abunda en los supermercados. La venta elevada de alcohol, cervezas, sidra y otro montón de otras cosas embriagantes. Vino, por supuesto. No es casualidad, porque el sistema sabe a quién le está rindiendo culto. Los que no saben a quién le están rindiendo culto y se meten en lo que es en esta fiesta, es un montón de cristianos, ¿verdad? Que lamentablemente se dejan llevar por todo este sistema pagano. Cuando las escrituras mismas hacen una declaración tan fuerte en cuanto a no seguir la costumbre y las fiestas paganas de este tiempo. Gálatas en su capítulo 4, oye ven, Gálatas capítulo 4, dice así de esta manera. Gálatas 4, verso 8, se lo voy a leer en 2 versiones, la Reina Valera 1960, que es la que comúnmente más estamos familiarizados. Pero se lo voy a leer también en un código real que tiene más cerca de lo que es en sí de la definición de algunas palabras al griego. Dice así. 4.8 de Gálatas dice, si ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, oigan bien, o mandamientos de hombres, que son los rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 4.10 de Gálatas. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. La pregunta es, ¿a qué tipo de fiestas se relacionan estos días, meses, tiempos y años? El que no conoce las escrituras dice, a las fiestas judías. No tiene nada que ver con ello. ¿Por qué? Observa lo que dice el código real. Dice sí, sin embargo en otro tiempo, no teniendo una relación íntima con Yahweh, servías como esclavos a los ídolos, que en verdad, por su propia naturaleza, no son dioses. Pero ahora teniendo establecido una relación íntima con Dios, y más bien recibiendo la bendición de que Él mismo os recibe íntimamente, ¿cómo es que
Regresáis otra vez a los pobres y débiles rudimentos paganos, a los cuales queréis de nuevo sujetaros. Verso 10. Guardad días, meses y tiempos y años según el almanaque pagano. No se está refiriendo al calendario o al programa bíblico que Dios le estableció a su pueblo. No tiene nada que ver con ello. Más que todo tiene todo y mucho que ver con un calendario pagano. A eso se está refiriendo. Por eso cuando vamos al griego, sí, la palabra rudimentos tiene que ver con mandamientos paganos o mandamientos de hombres. Y la palabra acá, oiga bien, en el griego cuando habla de años, ¿sí? O días, días tiene que ver con, oiga bien, tiene que ver con precisamente con días paganos, de fiestas paganas. No tiene nada que ver con las fiestas bíblicas. Aclarando esto, volviendo a lo que es el punto. ¿El por qué? El contexto cultural nos enseña y nos da suficiente evidencia de la verdad. Porque estos predicadores, si se les puede llamar predicadores, ¿verdad? Porque esta gente que defiende la Navidad a capa y espada, ¿por qué es que le tiene miedo a las evidencias históricas y culturales como tal y no las cita o no las utiliza como tal? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Nunca se olvide que en estos últimos días se va a levantar la iglesia apóstata, pagana. ¿Pagana por qué? Porque usa TikTok. No. Esas definiciones tan absurdas y tan vagas. No, por favor. Seamos serios en el estudio. Pagano significa de que ha hecho una mezcla de prácticas, costumbres y tradiciones de calendarios paganos con los santos o con el evangelio mismo. Eso es lo que es paganismo, a lo que se profesa un sincretismo religioso. Ahí está. El sincretismo religioso es mezclar costumbres, fiestas y tradiciones de culturas paganas o de dioses falsos con el santo evangelio. Esto es sincretismo religioso con la definición de lo que es en sí pagano. Aclaro, seamos serios en cuanto al estudio de las escrituras, porque esas definiciones tan tontas, absurdas y vagas. No, por favor, seamos serios en el estudio. E Instagram lo que era un pagano. Pues sos pagano. Por favor, no seamos tan absurdos. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp y otros herramientas tecnológicas solo son herramientas para poder transmitir un mensaje bíblico con evidencia sólida y base sólida suficiente. ¿Sí? Si en nuestras doctrinas, si en nuestras enseñanzas estuviera que el TikTok es parte del culto al cual tenemos que ofrecer, entonces fuera pagano. Pero aclarando la definición de qué es pagano, ya lo dijimos como tal, que va de la mano con el sincretismo religioso. ¿Por qué, oiga bien, tanta definición tan tonta, tan absurda y tan vaga de gente que creo que nunca ha ido a lo que es estudiar, creo que es teología de una forma seriamente? También han salido de algún cementerio bíblico, de un seminario bíblico, que es donde solo le han enseñado el dogmatismo de lo que solo piensa su religión o denominación. Y creen que esa es la verdad absoluta. Despierten, por favor. Una denominación no es la verdad absoluta, que quede clara. La verdad absoluta es la palabra. Más cuando la estudiamos conforme el contexto cultural e histórico y todas las evidencias científicas que pueda tener a su alrededor para confirmar la Biblia, así es como se le da un estudio serio de las escrituras. De lo contrario, una denominación jamás va a tener la verdad absoluta, por muy dije sana doctrina diga que sea. ¿Dónde se define que no es sana doctrina? En los últimos días del mes, cuando está celebrando un sincretismo religioso. ¿Quién celebra un sincretismo religioso? La única iglesia prostituta de los últimos días. La iglesia prostituta es la que se ha vendido al sistema y hace una mezcla con prácticas y costumbres de otros pueblos y lo ve tan normal con el santo evangelio. Esa es la iglesia prostituta.
Que quede claro. Y por si fuera poco, es lo mismo como que una novia está esperando a su novio que le ha dicho que va a volver, pero mientras viene su novio, se está revolcando con su amante o con todos los amantes que aparezcan en el camino. Esa es una prostituta que no tiene precisamente, oiga bien, lealtad ni fidelidad a aquel que le dijo que pronto vendría. Así está mucha iglesia evangélica ahora en día. ¿Está claro? En los últimos días se va a levantar la iglesia apóstata prostituta, en apariencia de piedad, pero con su práctica lo niega. Pero también se va a levantar la iglesia fiel y verdadera. ¿Sí? No está hablando de perfección, pero sí que está buscando lo que es la perfección constantemente, que el Señor se la va a dar en los últimos días. Esa es la diferencia entre la iglesia fiel y verdadera, la que trata de guardarse y serle fiel a la palabra, y mezclar en sus enseñanzas y doctrinas, que quede claro, prácticas paganas, como comúnmente estas religiones defienden. No me dé bases de los mal llamados padres de la iglesia, que muchos de ellos eran griegos helenizantes. No me dé bases de ellos, que la base de ellos es pura superstición. Váyase a la evidencia cultural e histórica. El contexto cultural muestra la verdad con evidencias sólidas y claras. El culto al sol y su fiesta del 25 de diciembre. Bueno, había muchos otros días más, pero principalmente el 25 de diciembre. Estudie los paralelos del Antiguo Testamento y se va a dar cuenta de muchas de esas creencias. Para los que les gusta estudiarlas, por supuesto. ¿Sí? Ahí ven, los griegos le llamaban a esa semana la fiesta de las calendas. Los romanos le llamaban a esa semana la fiesta de la Saturnalia. Ya es suficiente base histórica de la Saturnalia, el dios Saturno mezclado con el espíritu del vino, del alcohol, con el dios Dionisio de los griegos y Baco de los romanos también. ¿Sí? Los egipcios le llamaban a esa fiesta o esa semana de fiesta, le llamaban la cronia. ¿Sí? Principalmente en Roma. Vamos con Roma ahora, ya hablamos de los griegos, los egipcios, ¿sí? Los romanos y cómo esta fiesta de los romanos, ¿sí? El Imperio Romano la mezcla con Mitra. En Roma, la religión Mitra, en la época del culto imperial o del Imperio Romano, fue entendida a menudo como, oiga bien, como el dios, el culto al dios Sol. Compañero, oiga bien, o forma a la que se la relacionaban con el emperador. Por eso le llamaban el Sol Invictus. Sol Invictus, sí, tenía que ver con la deidad o el dios al cual Roma le adoraba, que significa el Sol Invicto, relacionándola con el culto al emperador, y era venerado, idolatrado, con fiestas de una semana, principalmente iniciando el 25 de diciembre en adelante, con el solsticio de invierno, celebrándolo con el renacer del sol. Culto romano, culto imperial. Como prácticas y culturas paganas los mezclan con el culto al emperador. ¿Sí? Y por si fuera poco, oiga bien, Roma añadió la deidad de Jesús en el año 336 después de Cristo, o algunos dicen el 325, oiga bien, añadió por primera vez el dogma de la celebración del nacimiento de Jesús, o sea, la Navidad. Y la Navidad, o la palabra Navidad, viene del latín nativity, ¿sí? Que tiene que ver con el natalicio o el nacimiento, y principalmente con el cumpleaños del emperador. Y al mezclarlo con todas las religiones paganas, oiga bien, es el que Roma fue el que infestó, fue el que metió ese virus, ¿sí? Oiga bien, a la iglesia de ese tiempo, principalmente a la iglesia del segundo siglo. Porque la iglesia del segundo siglo empieza con muchos pensadores, mal llamados padres de la iglesia, que por cierto, ellos no son la verdad absoluta, que quede claro, con mucha filosofía griega y con muchas enseñanzas griegas y con muchas supersticiones en cuanto al nacimiento de Jesús, cuando nada que ver con el nacimiento de Jesús. Óigame, Roma como tal, después del 325 en adelante, estamos dando dato histórico,
Usted lo puede ver en los datos históricos de lo que es el concilio de Nicea, que es el concilio netamente ecuménico, ¿sí? En donde había muchos obispos y fueron invitados muchos de ellos, pero los que no se vendieron no llegaron, más los que sí se vendieron sí llegaron, precisamente. Pues desde entonces empezaron a infestar lo que es la iglesia con mezclar el culto imperial con el Santo Evangelio, o sea, con el culto del Sol Invictus, solo que ahora pongámosle el nombre de Jesús. La iglesia romana católica, con el primer papa que tuvo, que fue Constantino, le llamó sincretismo religioso. Desde entonces ese sincretismo religioso lo vienen repitiendo las hijas de Roma, Lutero y todos sus, todos sus hijos que tuvo Roma, ¿sí? Todo el movimiento mal llamado reformado, que por cierto, en Europa ya está desapareciendo todo ese movimiento, y en muchas de esas lugares donde hubo congregación, no me alegra que quede claro, pero muchas de esas congregaciones de todo ese mal llamado movimiento reformado, yo diría deformado, porque deformó mucho lo que es mucha teología bíblica. Algunos de esos detallitos son buenos, pero otros no, que quede claro. Pero al deformar lo que es en sí las escrituras y enseñar algo que la Biblia nunca enseñó, se repitió y se sigue repitiendo ese sincretismo religioso hasta el día de hoy. ¿Sí? Por eso, la iglesia del orden bíblico y divino como tal ya no tiene el respaldo y la manifestación del poder de Dios como el principio. Por eso, este movimiento mal llamado reformado, la mayoría de las iglesias ya desaparecieron. Muchas de ellas son cantinas ahora, o lugares donde venden alcohol. Muchas de ellas son mezquitas. No me alegro que quede claro, pero todo este movimiento tuvo su apogeo y cual ya está desapareciendo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, la iglesia, oiga bien, como tal, al alejarse del orden bíblico y divino, ya no tiene el respaldo, ni mucho menos el poder y la manifestación del poder de Dios, como al principio de la iglesia, cuando empieza a ser perseguida y a desarrollarse como tal. Oiga bien, es por eso que la iglesia, después del primer siglo, se empezó a ser más humanista, se más enfocada en el hombre, en el egocentrismo, más enfocada en su orgullo religioso, materialismo, más eliminando lo que es lo espiritual, el sincretismo, mezclando muchas prácticas paganas de otras culturas, de otros pueblos. Roma la empezó a mezclar y principalmente subyugar a todas sus hijas. Iglesia que le permite practicar la Navidad es una iglesia que está bajo el yugo, oiga bien, sincretista de la gran ramera. Es por eso que muchas de estas iglesias que profesan, que promueven, que practican y defienden la Navidad a capa y espada son hijas de la gran ramera y se vuelven prostitutas también. Que quede claro. Entonces, la iglesia se volvió sincretista. Ahora mezcla un montón de cosas antibíblicas que ya no tienen la identidad que la iglesia del primer siglo tenía. Es por eso, y triste y lamentablemente, sí, podemos entender de que la iglesia se ha vuelto también ahora sincretista y consumista. Por eso que es lo que se promueve más en estos últimos días. ¿Qué es lo que se promueve más en estos últimos días, en diciembre? Practiquen la Navidad. No, pues sí, porque a la mayoría de pastores de estos, si se les puede llamar pastores, ¿verdad? Por supuesto, les conviene lo que es las mayores entradas, ¿verdad? Por supuesto, de diezmos y ofrendas. Sí, dicen que no están en la ley ni profesan la ley y la desfasan, pero sí están de acuerdo con el diezmo. Mire qué contradictorio, cuando el diezmo es de la ley principalmente, ¿verdad? O sea, ni saben lo que tienen, ni conocen lo que hablan, y ni enseñan bien las cosas como tal. Que Dios tenga misericordia de ellos. La iglesia se ha vuelto consumista porque en estos últimos días es cuando más, oiga bien, hace compras a gran escala, de todo tipo, aún hasta algunos hasta de alcohol y cervezas. Yo conozco un montón de situaciones de esas como tal, bueno, pero no es el punto. Y por supuesto, volvemos como la iglesia se ha vuelto hoy dogmática, encerrada en un pensamiento y una enseñanza que no tiene nada que ver con las escrituras, pero como así lo dice la denominación,
hay que creerle a la denominación. Por eso me encanta la historia de Charles Spurgeon. Cuando Charles Spurgeon se dio cuenta de que todo el movimiento bautista del siglo donde él estaba se volvió tan pagana y tan vendido al sistema, esa denominación, él renunció a su denominación y murió, oiga bien, sin denominación alguna. Vea la historia, se va a dar cuenta de Charles Spurgeon, un hombre que le prefirió ser fiel más a la palabra que a la denominación. Bueno, sin darnos cuenta, estamos y hemos ofendido a Dios, al único y verdadero Dios de las Escrituras, oiga bien, mezclando prácticas que no son agradables a Dios. Es como cuando la novia, vuelvo y repito, si todo el año se está guardando y enamorando a su novio y esperando que pronto viene, pero en los últimos días cambia a su novio por su amante o sus amantes y se revuelca como tal a decir ya no, con muchos amantes, porque no tiene identidad, no tiene un compromiso como tal. Y así como actúan muchas iglesias prostitutas, así actúan muchos creyentes en estos últimos días, muchos religiosos, muchos evangélicos, acostándose a diestra y a siniestra con quien quiera y con quien sea, porque no tienen temor a Dios, no son nacidos de nuevo y solo son religiosos y principalmente solo siguen costumbres y tradiciones religiosas, no lo que es el santo evangelio. Oiga bien, en un calendario romano del año 354 después de Cristo, tiene la fecha del 25 de diciembre como el cumpleaños del Invictus. Búsquelo, ahí está lo que es en internet. Vuelvo y lo repito, en un calendario romano del año 354 después de Cristo, ¿sí? Tiene la fecha del 25 de diciembre como el cumpleaños del Invictus, o sea, del dios Sol romano, Sol Invictus, relacionado con el emperador romano. ¿Sí? En el 274 después de Cristo, Roma tenía un templo al dios Sol Invictus, el culto al emperador, construido por el emperador Aureliano. Hay evidencia histórica, cultural, abundante. ¿Cuál es el miedo de estos youtubers? ¿Cuál es el miedo de estos youtubers? Principalmente de citar las bases bíblicas y votar todo este montón de argumentos antibíblicos. ¿Cuál es el miedo? Es porque ellos no tienen una identidad bíblica, aparentan tener una identidad bíblica, pero su identidad es con Roma. Que quede claro. Oiga bien, la arqueología, sí, es la ciencia que estudia los objetos antiguos principalmente, ha descubierto monedas, y eso está bien hermoso, ¿sí? Monedas del siglo IV, tercero, segundo, primero e incluso en el primer siglo antes de Cristo, con imágenes del sol, porque el culto al sol era lo que más se promovía en esos últimos días de diciembre. Constantino, el emperador romano, principalmente el primer papa católico, ¿sí? Después de ser un emperador, mutó, ¿sí? Mutó lo que es hacer el primer papa católico, el cual era fiel devoto al emperador, el Sol Invictus, al dios Sol Invictus. Y celebró, ¿cuándo cree usted que era celebrado? 25 de diciembre, correcto. Claramente está registrado todo eso. El emperador Juliano, conocido como el apóstata, del año 361 después de Cristo, dijo esta palabra: celebramos en honor a Helios. Helios era principalmente otro de los dioses griegos, y otro de los dioses griegos, ¿sí? Pero también se celebraba lo que es en Egipto, también el culto a Helio, donde está Heliópolis, el culto al dios Sol. Y dijo, en honor a Helios, o sea, el dios Sol, tanto egipcio como griego, celebramos los juegos espléndidos y dedicados al Sol Invictus, al Sol invencible, el 25 de diciembre. Así lo dijo. Busque esa historia. Busque esos materiales históricos. En la Enciclopedia Católica, que son manuales escritos que ellos tienen y van recopilando durante tanto tiempo, muchos años. Oigan, en la Enciclopedia Católica, volumen 10, del 1 de octubre de 1911,
tiene este apartado. Dice así: Helios, mezclado con Mitra, el dios egipcio, griego y romano también. Es un solo Dios, dice la Enciclopedia Católica Romana. El domingo se mantenía sagrado en honor a Mitra. Sí, los mitraístas eran devotos y terriblemente al culto al dios Sol, ¿verdad? El Someday. ¿Sí? Domingo, traducción al español. El 25 de diciembre se celebra su cumpleaños, dice esta Enciclopedia Católica. El cumpleaños tiene que ver con el natalicio invicti. ¿Sí? O sea, el cumpleaños con el nacimiento del Sol Invictus. Significa natalicio de latín. ¿Sí? Nativity de latín, que tiene que ver con el natalicio, nacimiento, o lo que comúnmente se conoce ahora como Feliz Navidad. Y es lo mismo que decir feliz cumpleaños del Sol Invictus al emperador. Por eso cuando alguien dice Feliz Navidad, o lo dice ignorantemente o con conocimiento, pero le está diciendo feliz cumpleaños. Yo no estoy cumpliendo años en diciembre. El que para el culto pagano, el que está cumpliendo años el 25 de diciembre, el Sol Invictus, o el culto del sol, que se tradujo como al emperador. Datos históricos, datos culturales, datos religiosos. Pero ¿cómo es posible que esta mezcla, oiga bien, cómo es posible que esta mezcla, el mismo Dios lo haya prohibido del Antiguo Testamento? Dios prohibió eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Claramente dice Deuteronomio, voy a citar esto, aunque algunos dicen, esa es la ley, ese es el Antiguo Testamento. Prejuiciado, gente prejuiciada, porque piensa que la idolatría ya se abolió cuando Dios nunca va a tolerar la idolatría en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que quede claro, Dios no cambia y no ha cambiado y no va a cambiar nunca. La idolatría en el Antiguo Testamento Dios la aborreció, y la idolatría en el Nuevo Testamento Dios la sigue aborreciendo, y la idolatría en este tiempo Dios la sigue aborreciendo. Que quede claro. Deuteronomio capítulo 12, verso 29, dice así: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde te vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Estamos hablando de sexo ritual. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, dice el Señor. Guardaos de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello. O sea, no añadirás a ello. O sea, no celebres de eso. Ni de ello quitarás. ¿De qué? De la ley que el Señor tu Dios te da. No le vas a añadir ni le vas a quitar. No le vas a hacer una mezcla. Pero ese es el Antiguo Testamento, como dicen algunos. Cuando Roma en todo el Nuevo Testamento está como un imperio gobernando, claramente, oigan bien, claramente Roma lo que hace es adoptar las mismas prácticas, costumbres, enseñanzas y los mismos cultos, los mismos dioses y los mismos cultos del tiempo antiguo, como de las culturas que tiene a su alrededor en el tiempo del culto imperial. Roma lo que hace es un cambio, nada más se adapta. ¿A dónde está eso, hermano? ¿Sí? ¿Dónde está eso, pastor? Oiga, ve, eso usted lo puede encontrar en Panorama General del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahí está las culturas paganas. Y por si fuera poco, Panorama General del Nuevo Testamento, cuando habla de Roma y cuando habla de las religiones paganas. Allí usted lo puede ver como Roma se adapta y mezcla costumbres paganas. Y en la Biblia, vámonos a Hechos capítulo 15, cuando se le está aclarando esto. Hechos 15 tiene que ver con sexo ritual y con la idolatría, la cual Roma había precisamente, oiga bien, había
adaptado de todas las culturas y prácticas del tiempo antiguo. ¿Sí? Hechos 15, dice la escritura, oiga bien, después de haberse dado lo que es el conflicto de los apóstoles con aquellos que eran de pueblos paganos, pero ahora vienen al conocimiento del Dios de Israel. Sí, para dejar de ser pagano tiene que venir a la creencia de un solo Dios, pagano porque tiene cultos y adoración a otros dioses y muchos dioses, es por eso le definió pagano o gentil. Por eso cuando viene al conocimiento del único y eterno y soberano Dios, viene a darse a lo que es la ley y la constitución jurídica y espiritual de las escrituras que Dios mismo dejó establecido para con su pueblo y extranjeros que vengan al conocimiento del Señor para que sean parte de un solo pueblo. Llegado a un concilio, Santiago, el apóstol, medio hermano de nuestro Señor, y dice así en Hechos capítulo 15, verso 19 en adelante, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Por qué dice gentiles? Porque son gente que tiene prácticas y costumbres y religiosos y pero al venir al conocimiento del Señor se le tiene que cambiar lo que es principalmente ese pensamiento. Por eso dice Santiago, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Y eso qué tiene que ver? Es porque todos esos son elementos que tienen que ver con el culto a lo que es el culto imperial, con el tipo de adoración al culto imperial. ¿Sí? Idolatría del culto emperador, sexo ritual con sacrificios principalmente de animales y sexo ritual que tiene que ver con inmoralidades sexuales. Por eso significa, o dice fornicación. Son inmoralidades sexuales. Todas las religiones del tiempo antiguo, como todas las religiones que aparecen en el Nuevo Testamento, comenzando con Roma, su tipo de adoración, su forma de adoración era sexo ritual. ¿Quién dice esto? Investigue lo que es y profundice un poco más en cuanto a lo que es el comentario de Sunderman. Ahí habla mucho del sexo ritual. Y por si fuera poco, váyase a la definición de lo que es en sí el tipo de idolatría del tiempo antiguo. Oiga, ¿qué es lo que dijo Santiago? Le estaban evitando que aquellos que venían de pueblos paganos, o sea, los gentiles, y que ahora vienen a la creencia del único y eterno Dios, dejen las prácticas que tenían que ver con el culto al emperador. ¿Cuáles son esas prácticas? Las mismas que venían del tiempo antiguo, que se están repitiendo con Roma, claramente. Por eso, no hagan lo que las naciones que el Señor destruyó tenían. No hagan o no practiquen esas costumbres, dice el Señor. Paganos mezclados con el Santo Evangelio. Eso es ser pagano. Eso es ser pagano. Oiga bien, pagano profesando un sincretismo religioso. Sincretismo religioso es la mezcla de fiestas o costumbres de pueblos que tenían su adoración a dioses falsos. Esa es la Navidad. Por esa razón, pagano no es el que usa el Facebook, por favor, hombre. Seamos serios en cuanto al estudio de las escrituras y cuando estemos hablando de paganismo. Digo esto por payasos que hablan ahí de pagano. Es Facebook, Instagram y lo creó un pagano. Pues vos sos pagano. No seamos vagos en cuanto a definiciones tan tontas y absurdas. Por favor. Seamos serios en cuanto al estudio de las escrituras se refiere. Pagano es aquel que tiene culto y adoración a dioses falsos. La Navidad es un culto al sol, es un culto al emperador, al sol invictus. Una costumbre que desde el tiempo antiguo se viene celebrando. En el Nuevo Testamento, Constantino solo le cambió el nombre al sol y le puso Jesucristo, le puso Jesús. Sin darnos cuenta, estamos cayendo, o la iglesia evangélica en su gran mayoría cristiana, sí, romanizada, ha caído, oigan bien, en el paganismo, el culto al emperador y mezclándolo con el santo evangelio. Ese es paganismo con sincretismo a la luz del día y tan claro, a flor de piel. ¿Sí? Claramente.
Por favor, seamos serios en cuanto al estudio y definición de la palabra, ¿verdad? Pagano no es que, es que la corbata le metió un pagano, pues no pagano. No, por favor, no seamos tan vagos en cuanto a definiciones tan absurdas de qué es pagano por favor, o sea, si no va a edificar, si no va a enseñar, mejor hable de cualquier locura para que le den dinero y para que le den TikTok ahí, le den plata lo que quiere, sigue inventando locuras y defendiendo mentiras, defendiendo el sincretismo religioso y pagano. Sí, dinero es lo que quiere, dele. Pero algo claro, solo la religión pagana, solo la religión prostituta es la que defiende, promueve y enseña que se celebre la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? El nacimiento del Sol Invictus, el nacimiento al culto al emperador, que tenía que ver con el culto al emperador, sí, al cual solo le quitó el nombre y se le puso a Jesucristo. No, pero yo no celebro el culto al emperador, yo hago una convivencia. Tenemos 365 días del año, podemos hacer uso de esos 365 días del año y aprender a convivir en familia. ¿Estamos claros? No ponga excusa, no justifique lo que es este día. No podemos justificar. ¿Y qué va a comer? Lo normal hemos comido ahora y vamos a comer ahora y mañana. No tenemos preocupación en ninguna otra cosa. Entonces, esas prácticas que prohibió el Señor en el Antiguo Testamento, shalom hermano, bendiciones. Esas mismas prácticas que el Señor prohibió del Antiguo Testamento, las prohíbe en el Nuevo Testamento. Estudiemos las Escrituras para no caer en el error. Mitos paganos mezclados con el Santo Evangelio, ese sincretismo religioso. Si su pastor promueve la Navidad, está de acuerdo en la Navidad, promueve la Navidad y defiende la Navidad, algo que no es bíblico, pero sí tiene base histórica, cultural, antropológica, arqueológica o científica pagana y lo promueve, es una iglesia prostituta y está defendiendo algo que tiene que ver con un sincretismo religioso, porque está vendido al sistema. Oiga bien, los pueblos altos de Europa, de donde son los celtas, a ese día del 25 de diciembre le llaman el día de Yule, el día del sol, 25 de diciembre, que por cierto, donde viene la idea de Santa Claus, que originalmente, oiga bien, era conocido como el Krampus, sí, creo que así es. Ay, corríjame por favor, el Krampus. ¿Y quién era el Krampus? Tenía que ver precisamente con una bestia que se comía a los niños. Una famosa empresa de jugos y de sodas. Le cambió el nombre a esa bestia. Le cambió el nombre a Santa Claus, que es donde hay lo que es en sí un trasfondo netamente oscuro. Y principalmente, después de originalmente ser oscuro, lo presenta de una forma tan bonita y tan bella, con muchas muestras principalmente de sus cultos masónicos. Pero ese es otro tema de otro día. Oiga, los pueblos altos de Europa le llaman a ese 25 de diciembre el día de Yule, el día del sol. De hecho, hasta tienen lo que es un gran santuario de piedras, principalmente en esas zonas altas de Europa. Los antiguos vikingos, que ahora son los rusos, a ese día le llamaban el día de Odín. Oiga, ven, mitos paganos mezclados con el Santo Evangelio. El día 25 de diciembre. ¿Sí? Y en este tiempo moderno, la iglesia de Satán escribió o hizo un comentario muy reciente, acerca de la Navidad. Y dijo, sí, los cristianos romanizados robaron esta fiesta pagana. ¿Sí? Santa Claus es una mezcla de Dionisio con Silenio, ¿sí? Celebrando las Saturnalias, que era una fiesta llena de orgías. Es por eso que es tan normal para el mundo celebrar la Navidad. Sí, el mundo que no es creyente celebra la Navidad sin problema alguno, pero con excesivos, es decir, ya no. Exceso de alcohol, adulterio, fornicaciones, orgías y tanto desorden inmoral en muchos aspectos. Y eso es lo que hace el mundo celebrando la Navidad, que originalmente así se hizo. Pero ahora viene lo que es la iglesia evangélica y adaptó esa fiesta con un nombre distinto, pero el enfoque y el trasfondo sigue siendo el mismo. Pero en este comentario de la iglesia de Satán dijo,
no tiene nada que ver con esta celebración pública de esta temporada. Por eso, ¿qué es lo que más se ve en estas fiestas? ¿Y qué? Un desorden, a decir ya no. Pero volviendo a lo mismo, el catolicismo con Constantino hizo este sincretismo religioso, esta fiesta pagana, la mezcló con el Santo Evangelio y ubicar a Jesús en esta fecha, el 25 de diciembre. ¿Por qué lo hizo así? Es porque en el año 200 después de Cristo, los creyentes allá en Roma estaban practicando esta fiesta pagana y ellos no tenían problema en parecer paganos, pero los paganos sí tenían problemas en parecer creyentes. Entonces, Roma, ¿qué es lo que hizo? Mezcló los paganos poniéndole el nombre de Jesús, para que ahora los cristianos practicaran esa fiesta pagana como algo tan normal. Un dogma que hasta el día de hoy pesa más que las escrituras mismas. Por eso mucho predicador defiende un dogma católico, un dogma romano, que origen oculto, pagano y sincretista. Defiende un dogma pagano. Vuelvo y repito, así como dije al inicio, en las ciencias jurídicas hay un principio que dice: la costumbre pesa más que la ley. Así es como han nacido lo que son las leyes, la costumbre. En el ámbito religioso es lo mismo. El dogma pesa más que las escrituras mismas. Por eso la celebración tan pública y abiertamente por muchas iglesias evangélicas, sin darse cuenta, están sirviendo el sistema romano, pagano, de origen oculto. El cristianismo de ese tiempo robó una costumbre pagana y la mezcló. ¿Sí? La mezcló, esta costumbre pagana, y la iglesia romana la adoptó con poner a Jesús como el centro de todo. Por eso es que la mayoría de gente dice: no, pero es que el centro de la Navidad es Jesús. Jesús de la Biblia no, que quede claro. Pero el Jesús romano tal vez, porque ellos han prefabricado un Jesús muy distinto al de la Biblia. No tiene nada que ver con el Jesús bíblico. ¿El por qué? Una antigua práctica pagana, idólatra, oscura e inmoral se volvió parte del cristianismo católico romano de aquel entonces y de las iglesias que están bajo el respaldo de Roma hasta el día de hoy. Por eso estas iglesias evangélicas defienden a capa y espada lo que es una práctica que no es bíblica. Mezclan pasajes bíblicos de Lucas, pero tuercen la Biblia, hacen una horrorosa y asquerosa hermenéutica. Yo creo que ni saben qué es hermenéutica, pero hacen una mezcla tan horrible con lo que Lucas dice. Cuando Lucas habla del nacimiento de Jesús, no era en invierno. Y el pesebre que parecía era un azúcar, era una cabaña, es un tan pequeño tabernáculo. ¿Por qué? Porque Jesús nace en un tiempo muy distinto al que precisamente Roma ha enseñado. Por eso, iglesias vendidas al sistema con paganismo y sincretismo religioso son iglesias prostitutas. ¿A qué iglesia pertenece usted? ¿A una iglesia fiel que se está guardando para la venida de su Señor? ¿A una iglesia prostituta que se está revolcando con cualquier tipo de pensamiento, práctica o cualquier tipo de fiestas que tienen un origen oscuro muy diferente? Es lo mismo como que una novia le dé su palabra de lealtad a su novio que le dijo: pronto vengo, y se va lejos, pero su novia decide precisamente pasar por alto omiso lo que es el carácter y las cualidades de su amado, pero dice a celebrarle lo que es el feliz cumpleaños a su novio, pero se lo celebra con la fecha del nacimiento de su amante. Se revuelca con su amante, se acuesta con su amante, hace fiesta con su amante y cree que se lo está celebrando a su novio. Eso mismo hizo Israel cuando salieron de Egipto, porque no tenían la palabra, porque no conocían la palabra y venían plagados con tanta idolatría. Le rindieron culto al becerro de oro con prácticas sexo rituales, creyendo que le estaban rindiendo culto al Dios de Israel. Esa misma situación está la iglesia de estos últimos días. Una iglesia apóstata, con apariencia de piedad,
pero con sus prácticas y costumbres está negando todo lo que tiene que ver con el Santo Evangelio. Si su pastor y su iglesia promueven la Navidad, está en una iglesia pagana, sincretista, religiosa y prostituta. Sencillo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Jesús no nació en Navidad. Jesús no nació en diciembre. ¿Cuándo es que nació Jesús? Aquí hay un dato muy hermoso. Voy a utilizar lo que es el Código Real, que es una traducción del Código Real que dice así. Lucas capítulo 2, verso 4 dice así, observe. 2.4 de Lucas, estoy utilizando la versión del Código Real, dice así. Subió también Joseph, o José, desde Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, o Betlehem, que es la casa del pan, por ser un descendiente de la casa y familia de David. 2.5 de Lucas, a fin de censarse junto con María, su esposa, dado a él en matrimonio, la cual estaba embarazada. Lucas 2.6. Y aconteció que estando ellos allí, llegó el cumplimiento del tiempo para que diese a luz. 2.7 de Lucas. Estoy en el Código Real. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió con mantas sacerdotales y lo tenía en su regazo dentro de una suca. Suca es palabra singular que significa cabaña. Sucot significa cabañas, es plural. Sucot, suca, singular. Porque no encontraron un sitio para ellos en las posadas. Me voy a limitar a no dar detalles en cuanto a todo lo que tenía que ver con el protocolo de las fiestas de las cabañas. Pero la fiesta de las cabañas tiene todo mucho que ver con una de las fiestas de Levítico capítulo 23, Deuteronomio capítulo 16 y principalmente con lo que es el milenio. Pero ese es otro tema. 2.8. Y había en la misma región, unos levitas pastores que estaban morando en Sucot, o sea, en pequeños tabernáculos, en los campos, y aguardando por turno la vigilia de la noche sobre los rebaños consagrados al templo. Estaban con rebaños en el campo. En invierno no hay pastores pasteando o llevando a pastear las ovejas o llevando a alimentar las ovejas al campo. No existe tal idea, que nos quede claro eso. Oiga bien, el nacimiento de Jesús no está hablando de invierno, no está hablando de nieve, nada que ver, está dando un tiempo despejado, en el tiempo del Sukkot o de las sucas. ¿Sí? ¿Cuándo es eso? Entre septiembre y octubre, claramente, de acuerdo a lo que es el programa de Levítico 23, que el Dios del cielo estableció. No lo estableció ni un hombre, ni mucho menos un Dios falso, como las fiestas y costumbres de los dioses falsos, de los cuales Gálatas o Pablo a los Gálatas le está diciendo que no practiquen fiestas o costumbres o días de los dioses falsos. Lo que las escrituras enseñan no tiene nada que ver con los dioses falsos. Lo que la escritura enseña en Levítico tiene que ver con el único y eterno y soberano Dios de Israel. Que quede claro. ¿Sí? 2.8. Y había en la misma región unos levitas, pastores que estaban morando en Sucot, en los campos, y aguardando por turno la vigilia de la noche sobre los rebaños consagrados al templo. 2.12 de Lucas, hoy en el Código Real. Y esta será la señal: hallarás a un niño envuelto en mantas sacerdotales y acostado en una suca. La Reina Valera dice en un pesebre, en un nido que hasta le pone animales alrededor, y algunos hasta le ponen camellos. El camello es un animal inmundo. Jamás va a estar una fiesta bíblica, va a mezclar con animales inmundos el nacimiento del Mesías. ¿En qué cabeza se nota que todo este movimiento está pervertido? Decir ya no. Bueno, 2.16 de Lucas. Y si perdió el tiempo, fueron y hallaron al niño acostado en una suca, o sea, un pequeño tabernáculo, juntamente con María y Joseph o José. ¿Cuándo nació Jesús? De acuerdo a las escrituras, en la fiesta de los tabernáculos. Por eso que no es casualidad cuando Juan capítulo 1, verso 14, dice así de esta manera. Juan 1.14 dice: y las palabras del eterno Dios tenía, oiga bien, que estaba en su seno o a su lado derecho, se hizo carne. Y la palabra se hizo carne. Y oiga bien, y habitó, dice la Reina Valera 1960. La palabra habitó en el original griego es se tabernaculizó. O sea, se hizo una pequeña suca, pequeño tabernáculo. Se tabernaculizó o se hizo un pequeño tabernáculo entre nosotros y contemplamos
su gloria, su peso, su carácter. Gloria como la del unigénito en su clase del Padre, lleno de verdad y vida. Veamos qué dice la Reina Valera. Mire, lleno de verdad, dice. Mire, lleno de gracia y verdad, perdón. Lleno de gracia y verdad, dice lo que es esta versión. En esa fiesta, la escritura los enseña. Levítico 23, verso 33 al 44, habla de la fiesta solemne del Señor. Oiga, ve, la fiesta del Señor, la fiesta de los tabernáculos, que se inicia principalmente en lo que es en sí en el séptimo mes del calendario agrícola bíblico. Este es uno de los 3 acontecimientos que Jesús todavía no ha cumplido. Ya cumplió 4. La Pascua en carne propia, panes sin levadura en carne propia, las primicias. Pascua tiene que ver con su muerte. Panes sin levadura tiene que ver con quitar o sacar o extraer el pecado. Primicias tiene que ver con la resurrección. Y cuando se va a ir, derrama el Espíritu Santo. Pentecostés. ¿Sí? Pascua o panes sin levadura tiene que ver con sangre. Sí, Pentecostés tiene que ver con Espíritu Santo. Sí, los primeros 3 acontecimientos. Pascua, panes sin levadura y primicia tiene que ver en primavera, entre marzo y abril. Sí, pero cuando usted ve lo que es la fiesta de Pentecostés, la estamos viendo entre mayo y junio. La venida del Espíritu Santo. Cuando usted ve Hechos 2, dice que los discípulos estaban en lo que es, ¿cómo se llama? En el aposento alto, lugar que tenía que ver, que estaba dentro de la propiedad o jurisdicción del templo. Ellos, para poder entrar al templo, tenían que dar ofrendas de animales. Es por eso que claramente ellos estaban en lo que es en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo, justamente el día de Pentecostés. Pero por si fuera poco, Hechos 2, antes de eso, en Hechos 1, Jesús se apareció a ellos 40 días. Después de esos 40 días, Jesús asciende y le dice, váyanse y esperen la venida del Espíritu Santo. Se van para lo que es el aposento alto. Y justamente el Pentecostés, o sea, los 50 días, claramente, 40, esperaron 10 días para la venida del Espíritu Santo. A los 50 días viene o desciende el Espíritu Santo. Los apóstoles, después de la muerte de Jesús, estaban celebrando las fiestas de Pentecostés. Reciben el Espíritu Santo. ¿A dónde? Entre mayo y junio. Pero también vemos a luz de las Escrituras de que faltan los 3 últimos acontecimientos. Yom Kippur, que es principalmente el primer día del séptimo mes. Estamos hablando entre septiembre y octubre. El sonar de las trompetas. Sonar de las trompetas tiene que ver con el arrebatamiento. Teología bíblica, no teología sistemática, católica o de Dwight Pentecost. Dwight Pentecost tiene 4 posturas que son muy interesantes, pero ni una de ellas acerta. Ni una de ellas tiene lo que es en sí suficiente base, mucha interpretación romana y católica. 4 acontecimientos que Dwight Pentecost habla acerca de lo que es el arrebatamiento. Ese es el tema de otro día. Pero, oye, ven, entre septiembre y octubre, ¿qué es lo que inicia? Sonar de las trompetas. Es el día de la coronación del rey. Es el día cuando el rey descendía a su pueblo. Pura teología bíblica. Sí, pero ese es el tema de otro día. 10 días después entramos a lo que es en sí al Yom Kippur, el día donde todo el pueblo entraba en ayuno y oración y al arrepentimiento, lo que Pablo está haciendo en Hechos 26. El día del ayuno está en arrepentimiento. El día del ayuno tiene que ver con humillarse delante de la presencia del Señor. 5 días después, claramente estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Esos 3 acontecimientos, Jesús todavía no los ha cumplido. Y si cumplió los 4 acontecimientos al pie de la letra, va a cumplir esos otros 3 al pie de la letra. Jesús no es mentiroso, que quede claro. El Jesús de las Escrituras, el Mesías prometido, no miente. Si cumplió los primeros 3 al pie de la letra, primeros 4 al pie de la letra, va a cumplir los últimos 3 al pie de la letra de acuerdo al calendario bíblico, no de acuerdo a las interpretaciones romanas. Por eso, cuando Jesús nace, es en esta fiesta de los tabernáculos, en Sukkot, y aparece o lo apuestan en un azúcar. Fiestas netamente bíblicas. Aclaro esto, las fiestas bíblicas no son ni tienen nada que ver con mitos paganos. Al contrario, es para votar mitos paganos. Digo esto y aclaro esto porque hay algunos déspotas e ignorantes de estas fiestas bíblicas, mal llamados predicadores, que no creo que sean predicadores, más que todos son
youtubers, famosos youtubers, porque les encanta el dinerito, ¿verdad? Por supuesto. Youtubers que hablan tan tajantemente en contra de las fiestas bíblicas y ya quedaron obsoletas. Obsoletas para sus sistemas religiosos, obsoletas para el pensamiento católico y romano que está en contra de la Biblia, obsoletas para ellos que interpretan la Biblia de acuerdo al dogma de su denominación. La Biblia no se puede interpretar de acuerdo al dogma de su denominación, peor de su denominación o su religión. Cuando hace eso, se está metiendo en campos de sectas. Porque creen que piensan que ellos son los únicos que tienen la verdad absoluta. La verdad absoluta es la escritura misma como tal. Por eso es necesario ir a las raíces bíblicas, conocer las escrituras mismas y por ende conocer el contexto como tal para no hablar sandeces o locuras como este montón de gente que yo creo que no ha ido a estudiar ningún bíblico y si ha ido, pues creo que han ido de noche y si han ido, yo creo que solo han ido a comprar el título. Y no tienen talla precisamente de predicadores. Que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, volviendo al punto. Las fiestas bíblicas tienen que ver con acontecimientos proféticos de los cuales Jesús ya cumplió y de los cuales Jesús va a cumplir. Si fue fiel en cuanto a los primeros 4 acontecimientos, va a ser fiel en cuanto a los últimos 3 acontecimientos que Jesús va a cumplir. Por ende, es necesario conocerlos y entenderlos. Estos acontecimientos no niegan ni votan la salvación y el carácter de gracia a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No la niegan ni la pasan por alto. Al contrario, la confirman de una manera mejor, más especial, bíblico y correctamente. Para terminar, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15. Traducción del lenguaje actual dice así: lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. ¿Sí? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Puede haber amistad entre Cristo y el diablo? ¿Puede haber amistad entre Cristo y el culto al sol? ¿Puede haber algún concilio como tal? De ninguna manera, por favor, ¿en qué cabeza cabe eso? No se trata de lo que yo pienso sobre Cristo y la Navidad y cómo le realizo, por lo que dice mucha gente. No, le celebro sin comunión de familia, pero no le celebro lo que es el culto del sol. Para mí es Cristo. Momento, si a Cristo le va a celebrar, es otra fecha en la cual Jesús nació. Jesús nació en septiembre principalmente. La fiesta de las cabañas, fiesta de los tabernáculos, no con la fiesta del culto al sol romano, pagano y sincretista que mucha iglesia pseudo-evangélica está realizando. Iglesias que mezclan prácticas paganas, esas son iglesias prostitutas vendidas al sistema con apariencia de sana doctrina, pero al final son fieles a su sistema religioso pagano, vendidos al sistema como tal. Oye, no se trata de lo que yo pienso sobre Cristo en la Navidad y cómo lo realizo. Se trata de Cristo y el respeto que usted y yo le debemos. Debemos darle el respeto a Él de acuerdo a lo que la Escritura o su palabra dice como tal, no como yo pienso y como yo creo. No interesa lo que usted y yo pensamos, es lo que la Escritura dice y tiene marcado y establecido. ¿Y el por qué? La Navidad es un sincretismo religioso como tal que no tiene nada que ver con Cristo. Si su pastor, su iglesia o su denominación le dice celebre Navidad porque es con Cristo, ocupémoslo como instrumento para predicar a Cristo, está haciendo sincretismo religioso, adaptando el paganismo a sus prácticas doctrinales o costumbres religiosas y como tal está haciendo pragmatismo en cuanto a lo que Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Y esto no es así, señores. O somos fieles a las Escrituras o no somos fieles a las Escrituras. Pero la gran mayoría de gente que defiende lo que es este tipo de enseñanza y costumbre o fiesta pagana son más fieles a su denominación, más fieles a su dogma católico romano, pero no son fieles a las Escrituras como tal. Fieles a las Escrituras antes que a la denominación pagana o antes que el dogma romano católico que se inventó con Constantino en el año 325, en ese primer concilio ecuménico, en donde Roma era la cabeza de todas esas enseñanzas, o de la gran mayoría de esas enseñanzas. ¿A qué iglesia pertenecemos? A la iglesia fiel y única y verdadera, la cual va a ir en contra del sistema y sus prácticas en estos últimos días, o a la iglesia precisamente pagana que está vendida al sistema, promueve, practica y enseña y defiende
cosas que no son bíblicas. Evidencias suficientemente científicas para votar cualquier tipo de enseñanza pagana. ¿Cuál es el miedo a utilizar estas evidencias científicas como tales? ¿Cuál es el miedo? Claramente está que su miedo o su temor no es al Dios del cielo, es al sistema romano, del cual dependen y se deben como tal. Que serle fiel a los hombres, dijo Pedro, antes que obedecer a los hombres, vamos a obedecer a Dios. Si tienen alguna pregunta, hágamela saber. Ahí escríbamela. Yo con mucho gusto se la respondo en ese momento. Eso parte de lo que es del árbol de Navidad, que tiene que ver un origen mesopotámico con creencias místicas y esotéricas, con ese montón de arreglos navideños que tiene que ver con lo que es, como se llama, también con misticismo bien disfrazado. ¿Sí? Ya no se diga lo que es el lema, bueno, feliz Navidad, ya sabe que es feliz cumpleaños, ya no se diga el lema, feliz año nuevo, que tenía que ver con el culto a Jano, el dios del cual dejaba lo viejo y adaptaba y agarraba o se aferraba a lo nuevo, el dios de dos caras, también culto pagano romano. Sí, por supuesto. A algunos no les va a gustar esa enseñanza, pero me importa poco. Sí, es necesario volverse a las escrituras, volverse a la verdad, porque el tiempo se está terminando. En estos últimos días se van a levantar dos tipos de iglesias: la fiel y verdadera y la prostituta que se revuelca con cualquiera que se le pone en el camino. ¿De cuál iglesia somos? ¿De cuál iglesia es usted? Si su pastor de iglesia, denominación promedio en la Navidad, está claro, es de una iglesia prostituta, con apariencia de piedad, vendida. Dios le bendiga en esta noche. Y no se olvide, la Navidad es un sincretismo religioso. ¿Cuál es el miedo? A las evidencias bíblicas como tal. La Navidad, sincretismo religioso, culto pagano, mezclado o adoptado a la iglesia evangélica. Tengamos cuidado, porque Jesús no nació en este tiempo. Y es más, él estaría de acuerdo a cómo la iglesia evangélica está siguiendo sus enseñanzas, ni estaría de acuerdo a esas locuras de las cuales muchos predicadores, no por Dios, no respaldado por Dios, ni puesto por Dios, está inventando, profesando, practicando, promoviendo y defendiendo a capa y espada, algo que no tiene nada que ver. Pueden usar las evidencias mentirosas que sea, pero las evidencias científicas, ahí están. Investiguémoslas, estudiémoslas como tal. Es necesario que aprendamos a ser fieles a la verdad antes que a la mentira. Bendiciones a todos.